Muchos de nosotros compramos con alguna regularidad alimentos procesados que en la etiqueta traen mucha información, pero no necesariamente nosotros sabemos interpretar qué es todo eso que dicen. El día de hoy nos vamos a enfocar en los conservadores y específicamente aquellos que, siendo frecuentes en nuestra comida, de hecho pueden representar algún riesgo. Nitrito de sodio. El nitrito de sodio se encuentra con frecuencia en carnes procesadas. Actúa como conservador para evitar la proliferación de bacterias. Le da un sabor salado y un color rosado rojizo al producto. El problema de este compuesto es que si se expone a altas temperaturas en presencia de aminoácidos, los nitritos pueden convertirse en nitrosaminas. Las nitrosaminas sí pueden tener efectos negativos en la salud. Estas nitrosaminas pueden producirse principalmente en productos cárnicos curados, conservas ahumadas, alimentos sometidos a secado por aditivos como la malta, encurtidos y conservas saladas. Las verduras y el agua también pueden ser fuentes de ingesta de nitratos. Sin embargo, hay estudios que muestran que principalmente la ingesta de carne roja es la que aumenta la concentración en nuestro cuerpo de nitrosaminas. Estas nitrosaminas están asociadas con condiciones inflamatorias crónicas que se consideran precancerosas en el esófago y en el estómago. Por ejemplo, esta revisión sistemática de literatura concluye que una mayor ingesta de nitritos y en consecuencia de nitrosaminas se asocia con un mayor riesgo de cáncer de estómago. Hay otros metaanálisis que asocian el consumo de este conservador en carnes procesadas con un mayor riesgo de cáncer colorectal, de mama y de vejiga. Finalmente, aunque hay estudios que sugieren que la exposición a las nitrosaminas a través del agua que bebemos pudiera relacionarse con una mayor incidencia de diabetes tipo 1, en esta revisión sistemática tomaron los resultados de distintos estudios y concluyen que los resultados entre todos son contradictorios. Si me preguntas a mí, y esta es una opinión, suena como una buena idea reducir el consumo especialmente de las carnes procesadas. Fosfato de calcio. Este conservador se utiliza para espesar los alimentos y ayuda a evitar la formación de grumos. Es usual encontrarlo en productos como la harina para pasteles. También se encuentran alimentos enlatados, pan y gelatina. Según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de los Estados Unidos, también se utilizan otras formas de fósforo como aditivo en productos como la cerveza, el queso o la leche. Aparentemente, el riesgo principal con este compuesto es para personas con problemas renales, ya que es posible que sus riñones no puedan eliminar de manera adecuada el fósforo. Si es tu caso, puede ser conveniente que evites la comida que incluya todos los compuestos de la familia de los fosfatos en la lista de ingredientes de la etiqueta. Benzoato de sodio. El ingrediente activo aquí en realidad es el ácido benzoico. Este es un ácido que se encuentra en la naturaleza y si está en grandes cantidades tiene la capacidad de eliminar hongos como la levadura y muchos tipos de bacterias mediante el bloqueo de las enzimas que necesitan para sobrevivir. El detalle con el ácido benzoico es que no puede disolverse en el agua, así que para poderlo insertar en los alimentos hay que meterlo como polizón dentro de algo que sí se pueda disolver en el agua. El medio típico elegido es una sal, porque las sales cuando se disuelven en agua forman ácidos y esto es lo que buscamos. Así que fabrican en primer lugar una sal haciendo reaccionar el ácido benzoico con hidróxido de sodio, que también conocemos de manera coloquial como sosa cáustica. El producto de esto es una sal de benzoato de sodio. Esta sal sí se puede disolver en agua y forma el ácido benzoico, que es lo que estábamos buscando. Este ingrediente, el benzoato de sodio, es un conservador que podemos encontrar en bebidas gaseosas, alimentos ácidos como aderezos para ensaladas, encurtidos, jugos de fruta y condimentos. La FDA lo considera razonablemente seguro, pero varios estudios han identificado posibles efectos secundarios. Por ejemplo, este estudio sugiere que la combinación de benzoato de sodio con colorantes artificiales podría aumentar el nivel de hiperactividad en niños de 3 años de edad. Mientras tanto, un estudio piloto que se realizó con 475 estudiantes universitarios identificó que una mayor ingesta de bebidas con benzoato de sodio también se asociaba con más síntomas de TDA. Para la población general, posiblemente sea un mayor problema el hecho de que este compuesto, cuando se combina con la vitamina C,
puede producir benceno. Y esto es problemático porque el benceno está asociado con el desarrollo de cáncer. Hay un estudio ya algo antiguo que analizaba la concentración de benceno en distintos alimentos. Este estudio encontró que algunas muestras de refrescos de cola y ensaladas de col tenían más de 100 partes por billón de benceno. Esto es más de 20 veces el nivel máximo de contaminantes permisible por la EPA para el agua potable. Las bebidas carbonatadas, en general, podrían llegar a formar benceno también. Es muy probable que muchos de estos alimentos que en años previos fueron reportados con altos niveles de benceno, hoy ya hayan sido reformulados y sean mucho más seguros. Pero si quieres evitar los riesgos, puedes revisar la etiqueta de tus alimentos. La forma en que se describe este conservador puede variar entre ácido benzoico, benceno o benzoato. Y por su parte, la vitamina C, además de llamarse así, la puedes encontrar listada como ácido ascórbico. Hay otros compuestos que pueden llegar a ser utilizados en alimentos caseros como la vitamina C y el ácido cítrico que funcionan como conservadores. Por otro lado, las nueces y cereales contienen de manera natural un conservador que es la vitamina E. Sobre estos compuestos no hay reportes particularmente preocupantes. Suscríbete al canal y recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones. Muchas gracias.